Osvaldo Andrade, hasta por 8 minutos y medio. Presidente, el guarismo que conocemos, el acordado por las partes, en una negociación colectiva no reglada, que carece de todo tipo de formalidad legal, pero que existe hace muchos años. Corresponde a lo que en doctrina laboral es el producto del diálogo entre trabajador y empleador, en una negociación que paradojalmente, y en las hipocresías que hay en este país, es ramal y es nacional. Es el respeto a este producto el que me lleva a estar de acuerdo con el proyecto de ley. El respeto al proceso de negociación. Silencio, silencio, por favor. El respeto que le tengo a 12 gremios que suscribieron este acuerdo. El respeto que le tengo a la Central Unitaria de Trabajadores, que suscribió este acuerdo. ¿Saben por qué? Porque las divisiones que hay en el mundo del trabajo las tienen que resolver los trabajadores. No corresponde al Parlamento ser el factor de resolución de aquello. El día que sea el Parlamento el que tenga que resolver, sí, el día que sea el Parlamento el que tenga que resolver los problemas de división en el mundo del trabajo, se terminó la autonomía del movimiento de trabajadores. Se terminó la autonomía del movimiento sindical. Va a depender de un órgano del Estado, en este caso el Parlamento, por muy legítimo que éste sea, el que se tendrá que hacer cargo de las divisiones que se produzcan, perdónenme el lenguaje, en el seno de la clase trabajadora. Si ese es el problema de fondo. Este no es un problema de guarismos más, guarismos menos. Por supuesto que siempre será insuficiente. ¿Qué duda cabe de aquello? Pero el punto es, ¿quién se hace cargo de esto? La reforma del trabajo está apuntando a una cuestión muy concreta, que sean los trabajadores a través de sus organizaciones los que tengan la capacidad de convenir y negociar sus condiciones laborales. Ojalá con la menor intervención del Estado. Esa es la perspectiva del mundo del trabajo. Yo sé que hay gente que le cuesta entender estas cosas, pero hay que decirlas, porque de lo contrario volvemos al viejo sistema del paternalismo, que otros resuelven los problemas de los trabajadores. Y eso no puede seguir así, en una democracia que madura. Por eso es que me parece razonable respaldar a los trabajadores en esto. Yo sé que esto es difícil de entender, pero hay que decirlo muchas veces, porque muchas veces Silencio, por favor. Silencio. Porque muchas veces estuve en esa misma mesa, conversando con aquellos, muchas veces, antes que a muchos de los que hoy día gritan, antes que muchos. Pero ¿sabe cuál es mi problema? Y quiero hacer un enfoque distinto. Porque los que decimos que tenemos sensibilidad en los temas laborales, tenemos que tener una opción al respecto. Y cuando hay que asumir, estamos a puertas de asumir un debate nacional sobre la reforma laboral, que pone su centro en el diálogo entre trabajador y su sindicato con su empleador, y lo dota de suficientes instrumentos para que ese diálogo sea equilibrado, razonable, de modo tal que el producto de lo bien que le vaya a esa empresa sea también razonablemente distribuido. Los que creemos en eso, nos parece razonable avanzar en esa dirección. Y por eso tenemos que respetar la autonomía del movimiento de los trabajadores. Porque el día que no le empecemos a respetar, seremos otros en otras instancias donde se resuelvan los problemas. Por eso me parece inaceptable que se intente en el Parlamento formalizar la división de los trabajadores. Ese es el punto. ¿Saben por qué digo esto? Porque aquí hay una organización que ha hecho un esfuerzo. Ha llegado a un acuerdo. Podrán decir que puede ser insuficiente, yo no lo pongo en duda, pero es un acuerdo. El día en que los parlamentarios nos involucremos en los acuerdos de los trabajadores con sus empleadores, para bien o para mal, porque también puede ser para mal, ese día, cuando nosotros seamos los que formalicemos las divisiones que se burlen en el sueño de los trabajadores, estamos haciendo, perdónenme que lo diga, una práctica antisindical. Y ese es el problema que tenemos. Y se lo quiero decir con mucho respeto a aquellos que van a votar en contra de esto. Porque está muy bien, todos tenemos derecho a manifestar nuestra opinión al respecto, pero a lo que no tenemos derecho, a que sea el Parlamento donde se formalice la división de los trabajadores. Eso es lo que no puede ser.
Y cuando algunos hablan en consecuencia de pasar por encima, cuando uno habla... Bueno, el tiempo les indico a las personas que están en la tribuna, si no somos capaces de seguir el debate y vamos a interrumpir, vamos a tener que suspender la sesión. Así que por favor, guarden silencio. Puede seguir, diputado Andrade. Muchísimas gracias, presidente. No tengo inconveniente en quedarme callado cuando hay que hacerlo. Lo que quiero sí transmitir es que cuando es el Parlamento, por la vía de rechazar un acuerdo al que llegaron los trabajadores, lo que está haciendo el Parlamento es alterar la autonomía de los movimientos sindicales. Y por esa vía lo que está haciendo es un efecto absolutamente de una práctica antisindical. Esto no tiene que ver con que sea más o mejor el guarismo, pero discúlpenme, tiene que ver con un principio básico de la doctrina laboral. ¿Quién se hace cargo de la negociación en materia laboral? Los gremios y los empleadores. El Parlamento no tiene que involucrarse en ello cuando hay acuerdo. Si no hay acuerdo, es otro cuadro. Y en este caso hay un acuerdo. Yo estoy por respetar ese acuerdo. Si no es satisfactorio, bueno, los trabajadores tendrán que resolver el problema entre los 15 gremios en que no hay acuerdo. Y para eso ellos tendrán tiempo que hacerlo y ahí se verán cómo lo hacen. Y los distintos gremios tendrán que hacer ese esfuerzo. Pero cuando llega aquí esa división, no corresponde a nadie, con el respeto que me corresponde decirlo, que seamos nosotros los que formalicemos ese desacuerdo. Eso es, en la doctrina laboral, una práctica antisindical. Y desde el punto de vista del principio básico, es una intromisión indebida, que peca de un vanguardismo que es atentatorio a los intereses de los trabajadores. Esto lo hemos vivido muchas veces, hace muchos años. ¿Qué se pretende con esto? ¿Desestabilizar la conducción de la CUT? ¿Eso es lo que se pretende? ¿Qué se pretende con esto? ¿Desestabilizar la conducción de aquellos que firmaron el acuerdo? ¿Esa es la idea que hay detrás de esto? Cuando se quiere decir que el reajuste debe ser otro, los 12 que firmaron, ¿en qué condición quedan? Nadie piensa en esas cosas. Da lo mismo. No puede ser tanta la irresponsabilidad, presidente. Y en consecuencia, en lo que a mí respecta, el acuerdo va a ser votado favorablemente. Muchísimas gracias. Traidor me dirá los milicos cuando me fui preso. Silencio. Les sugiero que guarden silencio a quienes están en la tribuna. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado